Buenas hermanos, ¿cómo andan? Espero que bien. Les quiero hablar hoy sobre el patrón de la obediencia. Dios quiere primero que nosotros seamos confortados, que nuestro hombre interior sea confortado para luego confirmarnos en toda buena palabra, en toda buena obra. Dios primero siempre hace, que nuestro corazón, que es el centro de nuestra persona, sea fortalecido. Que nuestro hombre interior sea movido en su querer y en su voluntad para luego tomar las decisiones correctas y hacer obras correctas. Dios primero va a la raíz, pues del corazón salen los buenos pensamientos, pero también los malos pensamientos, todo lo malo, como Cristo dijo en Mateo. Así que Dios primero nos quiere consolar, quiere fortalecernos. Eso segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 al 17 nos dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto está en consonancia con todos los otros pasajes que Pablo pide que nosotros seamos fortalecidos, que nuestros corazones sean abiertos para entender, etc. Pablo quiere primero confortar nuestros corazones. Pablo sabe que Dios quiere primero confortar nuestros corazones para toda buena palabra y obra, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros como seres humanos necesitamos aliento, necesitamos ser consolados para poder actuar con gratitud, hermanos, con gratitud, no solo por obedecer, por obligación. Por ejemplo, Salmos no dice que eso no se debe hacer. Por ejemplo, Salmos, acá tengo 32:9, dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El caballo tiene que ser dirigido para ir a cierto rumbo. Yo un día estaba en un parque así y la persona salió del caballo y le pegó así, ¡tac!, así atrás, y ahí el caballo se fue para un lado. Si no le pegaba, no se iba. Y también a rebencazos así para que el caballo siga. A veces muchos cristianos, a veces nosotros solo queremos obedecer, a regañadientes por amenazas. Pero Dios quiere principalmente que nosotros obedezcamos como hijos amados. Efesios 5:1 dice: imitad a Dios, quiere decir seguirlo como es Dios, actuar como Dios, pero como hijos amados, dice. ¿Vieron que entra en un entorno filial, no en un entorno de esclavitud, sino entra en un entorno que obedecemos porque somos hijos amados encima por Dios? Obedecemos porque sentimos, sabemos, creemos, lo experimentamos en nuestro ser, ese amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5, hermanos. Dios primero nos da esperanza, nos consuela para luego poder obedecer. Es más, en muchas cartas epistolares, primero se muestra la doctrina para que uno sea consolado, para luego andar de acuerdo a esa doctrina. Y ahí pasa la parte práctica: Efesios, Romanos, todos los pasajes. Primero debemos ser consolados al saber lo grandioso que nos pasó, porque no es poca cosa. No es así una simple fórmula, primero poner la doctrina, luego poner esto. No, es la realidad. Es algo que escapa a nuestra mente. Es algo tan glorioso que eso es lo esencial, la gracia recibida, ser maravillados por eso.
Y eso nos va a hacer luego seguir experimentando eso, nunca divorciarnos de eso, sino seguir experimentando esa gracia y también en el amor, en hacer buenas obras para con los demás. Al fin y al cabo, ahí vamos a seguir discerniendo las riquezas de Cristo en la práctica. ¿Cómo es Cristo en la práctica? Pero primero necesitamos saber lo que Cristo hizo para que nosotros hagamos todo de gracia. Primero necesitamos saber su gracia para luego aplicar esa gracia a la vez de nunca divorciarnos de esa gracia, porque esa gracia es como la batería. Si vos dejas de conectarte con la batería, no vas a poder seguir experimentando en la práctica esa gracia a los demás. No vas a poder experimentar la obediencia a Dios, que es una tremenda gracia, porque al fin y al cabo eso es ser como Cristo, quien obedecía a su Padre. ¿Qué más gracia querés que obedecer a Dios como Cristo lo hacía? Y que para Él la obediencia era su comida, como dice Juan 16, tu voluntad me ha agradado. Seguir la ley también es una delicia. ¿Qué más querés? Pero nunca debemos divorciarnos de entender la gracia, de ser consolados en el Evangelio. Pues eso es lo que distingue el cristianismo de las demás religiones. Las demás religiones son como este caballo sin mucho entendimiento. Obedecen a regañadientes, como un animal, que vos tenés que tirarle un hueso para que él vaya allá y luego te obedezca. Al puro asociamiento, digamos. Pero no es así la vida cristiana, no es pura matemática. La matemática está en que tenés que creer en la gracia para luego poder actuar obedientemente. Si no, no podés. Primero ser confortado, consolado por las impresionantes, ricas gracias de Cristo, para luego poder obrar en consecuencia. Como dice Tesalonicense aquí, así es el patrón de Dios. Primero Dios nos conforta para luego obedecer. Y esto es algo normal. Cualquier persona para obedecer bien en un trabajo, etc., primero se tiene que sentir animado. Eso lo saben muchas empresas. Google hace cantidad de diversiones. Ahí hacen buen clima, algunas buenas empresas, ¿no?, que ya llegaron a un alto nivel. Le dan, digamos, recompensas, hacen competencias buenas ahí para que haya un buen clima para luego trabajar bien. Sin embargo, otras empresas solo trabajan por amenaza y a la larga le vuelven loco a muchas personas. Y van despidiendo y van entrando nueva gente tal vez, o etcétera. Pero eso a la larga no va a terminar mal, no va a terminar bien. Dios sabe que nosotros debemos trabajar animados, confortados en el Evangelio para luego actuar. Nosotros debemos saber esto, hermanos. Esto se ve con una ilustración. Por ejemplo, Aristóteles Onassis era un rico millonario que se le murió su hijo y en 2 años él dejó de trabajar como antes. Dejó de tener esa ambición, ya un apagón, y murió después de 2 años. Algunos dicen que también Lacalle, que era un senador en Uruguay, dice que los narcotraficantes le amenazaron de muerte y pasó un tiempo y él se fue decayendo su salud y tuvo un paro cardíaco y murió. Un taxista me dijo eso un día, que sospecha que fue que eso es lo que pasó. Nosotros como cristianos también a veces solo queremos, digamos, obedecer por obligación. Es más, voy más profundo. Pues si estás haciendo eso, estás también, digamos, dando rienda suelta al pecado. Pues si vos obedeces por obligación, implica que estás pecando y estás permitiendo que tus deseos de la carne se manifiesten, hermano. Esto es cosa seria, no es, hay una opción es así y otra opción es así, vos sos libre. No, no. Si vos estás queriendo actuar por obligación, estás dando rienda suelta a tus deseos pecaminosos y capaz a tus pecados no se ven así abiertamente, o tal vez te refrenás de no ser un pecador tan manifiesto cuando te tentás a pegarle a alguien así. Vos por obligación
seguís ocultando eso, etcétera, 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 etcétera. Ese es un ejemplo que di, ¿no? Pero vas refrenándote, pero eso es puro fariseísmo, pues no es de corazón. Tal vez le seguís odiando a esa persona, pero por ética, para que te siga yendo bien, no le pegas, le seguís odiando y generas maquinaciones alrededor para esa persona, etcétera. Pero tal vez abiertamente no haces algo tan manifiesto, hipócritamente le saludas bien, le adulás, etcétera, para que vean a qué voy. Pero te refrenás, pero te acostumbras a vivir así, refrenándote, actuando por obligación en el servicio de la iglesia, yendo a la iglesia, hablando con los demás hermanos, etcétera. Y te acostumbras a vivir una vida de mentira, una vida hipócrita. Y eso es engañoso. Y ahí estás dando rienda suelta al pecado, a los deseos de la carne. Engañado vos, que son los deseos de la carne, ahí lo que te está mandando. Y vos decís, no, 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 yo solo actúo por obligación. Entonces decís, aunque no lo sienta amar aquí a mis hermanos, a este que le odio, aunque no sienta de corazón que deba amar como Cristo aquí y por eso hablar a los demás, yo debo hablar, yo debo esto. Pero engañado vos, que son esos restos de la carne que te están sacando la posibilidad de hacerlo con el Espíritu, con los deseos del Espíritu, para que te salga del Espíritu amar a tus hermanos, con el amor del Espíritu, que es el fruto del Espíritu, con el gozo del Espíritu, por la respuesta debido al ser consolados con el Evangelio. ¿Ignorás que son los deseos de la carne que te están sacando esos consuelos para vos poder obedecer con gratitud a Dios? Algunos dicen, no, no, no. Van a haber momentos difíciles que vos no vas a tener deseos de ir a la iglesia. Van a haber momentos difíciles que vos no podés perdonar de corazón. No podés sentir paz en unas situaciones. No podés sentir amor en unas situaciones. No podés sentir, pero estás sacando todos los deseos del Espíritu, hermano. No lo digo de maldad, lo digo bíblicamente, lógicamente. Estás queriendo opacar los deseos del Espíritu. Entiendo que hay circunstancias difíciles, momentos difíciles, donde esos, digamos, consuelo no van a tocar tanto a tu hombre interior, por así decirlo, que te haga rebosar de buenas emociones. Van a haber momentos difíciles, pero aún en esos momentos difíciles, aunque sea llorando vos, tenés unas ciertas emociones, vas a tener un cierto gozo, vas a tener cierta paz. Les voy a decir dos pasajes donde vas a tener paz y gozo. Primero, con gozo, tener por sumo gozo en las aflicciones, dice Santiago. Y si lo dices porque se puede. Vas contra la Biblia ahí. Vas a sentir gozo para ir a la iglesia, aunque estés mal, atribulado. Vas a sentir gozo en esa tribulación que ahí te choca en tu ser interior. Vas a tener gozo para ir a la iglesia. No mientas. Ahora con la paz. Jesús dijo en Juan 16, dijo, todas estas cosas os hablé para que tengáis paz. Luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Vieron? Hay confianza, hay una confianza en Cristo, en el Evangelio, que te da la paz, que te da un corazón tranquilo, que te da la paz en las tribulaciones. Hay una confianza, un depositar todo tu ser, un descanso en Cristo, en dejar tus cargas en Cristo. ¿Acaso eso no te da consuelo, el despojarte de tus esfuerzos para realizar algo mal y dejar todas tus cargas en Cristo para que Él se encargue? ¿Acaso eso no te libera para luego actuar, pero con sosegación, con tranquilidad, sosegadamente? Actuar sosegadamente.
Porque a veces queremos obviar las escrituras para seguir actuando mal, pero no nos engañemos, de vuelta te lo digo, eso puede ser los restos de la carne que te dicen, deja los deseos del espíritu, deja el gozo, la paz, obedece hipócritamente. No se enojen conmigo, hermano, estoy diciendo lo que yo veo por las escrituras y por lo que otros hermanos también están notando, hermanos. Un autor ahí estaba leyendo, Walter Marshall, que dice eso, que muchos quieren ignorar el consuelo, el ser confortados por Cristo. Esas son las otras religiones que ignoran la verdad. Y es más, es la fe en el Evangelio lo que solo te puede dar esos frutos del Espíritu. Por eso a muchos les cuesta vivir, porque no creen en Cristo, no creen en el Evangelio. Por eso les cuesta tener los frutos del Espíritu. No quieren vivir por el Evangelio en sus vidas. Capaz que dicen, no, el Evangelio es solo para la salvación, para entrar en la vida cristiana. Pero ignoran ellos que el Evangelio también es el camino. Así como recibiste al Señor Jesucristo, dice las Escrituras, así andad también en Él, hermanos. Nosotros debemos ser confortados por el Evangelio, creyendo el Evangelio y obteniendo el gozo, entonces, la esperanza al creer en el Evangelio, para luego actuar. Romanos 15, versículo 13 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer que en Cristo, en su Evangelio, en toda su doctrina, en todo lo que te hace vivir la vida cristiana, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El creer en el Evangelio te va a dar los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 3, versículo 5 también dice, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu obra por el oír con fe en el Evangelio, como lo dijo un poco antes en Gálatas 3:1. Hermanos, no debemos ignorar esto. Debemos ser confortados. Y esto no es cosa, digamos, de otro mundo. Esto es cosa de la Biblia. Dios conoce la realidad. Dios conoce el patrón de la obediencia, la matemática de la obediencia. No ignoremos eso. Estaríamos yendo contra la naturaleza, contra la ley divina, hermanos. Espero que esto les haya servido de bendición y les termino con una ilustración, unas 2 ilustraciones ya que estamos. Yo un día estaba escuchando música con el celular, con el auricular y se me antojó ponerme un buzo. Entonces me puse el buzo, pero el cable así quedó abajo del buzo. Entonces yo quería sacar el cable y poner arriba del buzo, no sobre el buzo. Pero sí, bueno, había una posibilidad de que tenía que desenchufar el celular, pero en ese caso iba a parar la música. Yo no quería parar la música, don't stop the music, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Siguiendo escuchando música, pasé el celular arriba, abajo del coso y lo saqué por acá el celular y ahí sí seguía escuchando la música. Nosotros debemos seguir confortándonos con el Evangelio y la gracia en el medio de las acciones para actuar agradecidos de la gracia recibida, para actuar bien por respuesta a lo que Cristo hizo, para actuar con el gozo que viene de saber las verdades. Por ejemplo, Nehemías 8 dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, la fortaleza para actuar bien. Muchos pasajes. Hermanos, debemos seguir escuchando la música que nos conforta para actuar bien. Debemos seguir viendo el Evangelio para actuar con poder. Hay la mitología donde Medusa tiene unas víboras así que, y con los ojos así que si otros le ven, los otros se convierten en piedra. Pero cuando nosotros vemos con los ojos de la fe al Evangelio, hermanos, no nos volvemos una piedra, sino un volcán con poder para actuar bien, agradecidos, al ver
las riquísimas plata y dinerales de la herencia que tenemos, espirituales, en Cristo Jesús. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.